Pero quiero decirte, hoy en esta tarde Dios nos estaba mostrando que aquellas cosas que nosotros llamamos simplemente debilidades son pecados. Y que el pecado, como estábamos hablando, nos lleva a la muerte. Viviana, esta es una tarde de transformación, porque cuando Dios nos manda a hablar algo es porque Él tiene un propósito. Su palabra dice que no vuelve vacía. Cuando Dios impulsa a sus siervos a hablar sobre algo, es porque Él quiere producir un cambio, Él quiere hacer un quiebre en tu vida. Y yo te aliento porque creo que esta es una tarde de transformación. Y creo que esta es una palabra transformadora. Hemos visto el arrepentimiento simplemente como el inicio de la vida espiritual, pero no como una continuación de vida. Hemos visto el arrepentimiento como aquella cosa que tenemos que hacer cuando aceptamos a Cristo. Pero la palabra del Señor nos dice de que el arrepentimiento, porque dice la Biblia, arrepentíos y convertíos, dice la palabra. Y esto es algo que hacemos y que debemos hacer constantemente. Yo no sé, pero yo puedo percibir que hay mucha gente cansada de vivir igual. Se hicieron una estadística entre los cristianos y una de las cosas por las cuales muchos cristianos abandonaron la fe es porque después de 5 años de ser cristianos se dieron cuenta que eran los mismos que antes, simplemente que habían aceptado a Cristo. Hay muchas personas que ya están cansadas de vivir en la misma situación, que por años vienen lidiando con las mismas cosas. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios quiere quebrar esa realidad que hay en tu vida, que Dios quiere sacar. Hay muchas maldiciones. Yo te pido que me escuches bien, iglesia. Hay muchas maldiciones, hay muchas cosas. Hay cosas que no te están dejando salir a flote. Hay muchas bendiciones. Quiero que escuches bien esto de parte de Dios. Hay muchas bendiciones que no están viniendo a tu vida sencillamente porque hay pecado. Porque hay pecado oculto, pecado no confesado. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Hay muchas maldiciones. Vos decís, pero ¿por qué no puedo salir a flote? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar en mi vida cristiana? ¿Por qué no puedo recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué la unción que hay en mi vida no crece? ¿Por qué no puedo ver cambios en mi propia familia? Y la respuesta puede estar en que quizás hay pecado en tu vida del cual no te arrepentiste. Quizás estás justificando áreas de tu vida. Quizás estás justificando cosas de tu carácter. Ahora, tenemos que comprender que hay cosas que tenemos que cambiar. Y que para cambiarlas tenemos que reconocer que son pecado. Porque no podemos arrepentirnos si primeramente no reconocemos que esa área de nuestra vida está mal, Viviana. ¿Tenemos personas que están llamando y saludando? Así es, llamó Lautaro. Él está siempre en el programa que continúa después de nosotros. Y bueno, nos estás alentando ahí por el programa y por lo que estamos hablando. Llamó Claudia para pedir oración por la familia. Llamó Jessica de Solano también para felicitar por el programa y pide oración por su vida. Bueno, también Natalia nos está escuchando, nos pide oración. Jorge nos está viendo vía internet también, así que damos gloria a Dios por tu vida, Jorge. Te saludamos, te bendecimos. Claudia, muchas personas que están allí del otro lado, los queremos alentar porque no queremos terminar este programa sin orar por cada uno de ustedes. Yo quiero alentarte porque debiera haber un grito en tu corazón, debiera haber un grito en nuestro corazón al darnos cuenta que hay cosas en nuestra vida que están mal, que hay pecado, que hay situaciones en nuestra vida que están mal. Eso debiera llevarnos desesperadamente a arrepentirnos, a buscar el perdón de Dios, a buscar que Dios cambie, Viviana, esas áreas que están mal en nuestra vida. Por eso yo te aliento a que llames a los teléfonos de la radio. Vamos a estar en un absoluto, ¿cómo puedo explicar? Todo lo que vos nos pidas en oración, eso lo vamos a guardar, no vamos a divulgar. Queremos serte de bendición. Simplemente anhelamos que vos puedas unirte a nosotros, que puedas llamar por teléfono, que puedas simplemente decir, pido oración, quiero cambiar áreas de mi vida. ¿Cuál es la consigna de hoy, Viviana? Según tu opinión, ¿cuáles son las evidencias más importantes de un verdadero arrepentimiento? María Beatriz Vega, te saludamos, te mandamos un abrazo. Siempre está allí. Fiel oyente. Como es Juana, como es Cristina, que está escuchando en el trabajo, en el negocio. ¿Cuántas personas? Vamos a una pausa musical y ya seguimos con el tema de hoy,
que es el arrepentimiento como base para la transformación. El de Upton sí. Es muy fuerte el programa. Gracias, Jesús. El pescado de Acán era el que había guardado abajo de la alfombra. Sí, esa era. Estaba todo el pueblo sufriendo, ¿no es cierto?, cosas por ese pecado, ¿no es cierto? Que fue cuando le dijo, si se humillare mi pueblo. Un hermoso tema de Cary Hall, verdaderamente un temazo. Y ya estamos como entrando en la recta final, ¿no es cierto?, de este programa. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Y queremos ministrar porque hemos visto la ruina de muchas personas. Los grandes derrumbes se producen por las pequeñas grietas, siempre lo decimos. Esa falta de arrepentimiento genuino, esa falta de reconocimiento de lo que está mal, todas esas cosas van haciendo que nuestras vidas caigan en un pozo. Cuando el rey David habla allí en el Salmo 40, cuando él dice pacientemente esperé en el Señor, Él se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación. Cuando él habla de que él estuvo en el pozo de la desesperación y que no podía hacer pie, se refiere a esos pozos de lodo en donde la persona que caía ahí se iba hundiendo y quería salir, pero cada vez que quería salir se hundía más y se hundía más y se hundía más, y muchas personas morían en ese pozo cenagoso, en ese lodo. Y sabes, el pecado es igual. Cuando uno quiere salir humanamente, muchas veces justificamos el pecado y muchas veces decimos, yo lo voy a cambiar, ya van a ver, voy a cambiar, y queremos cambiar humanamente el pecado. Y no entendemos que uno empieza a cambiar el pecado cuando empieza a arrepentirse de ese pecado. Y empezamos a arrepentirnos del pecado cuando podemos reconocer. Amada audiencia del Señor, el verdadero arrepentimiento comienza al reconocer el pecado. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pastor, ¿cómo sé que yo verdaderamente me estoy arrepintiendo? Porque en primer lugar reconozco mis pecados. Porque dejo de justificarlos. Porque dejo de llamarle problema de carácter, falla moral, a veces al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la lascivia, a la lujuria. Le decimos, no, es un problema moral. No es un problema moral. Es un pecado y un pecado de muerte. Y hasta que no reconozcamos que es pecado, Dios no nos va a poder transformar. El rey David experimentó la transformación de su vida cuando él reconoció. Él dice, la palabra de Dios dice que por más de un año él estuvo hundido en el pecado, en la depresión, porque si usted lee el Salmo 51, él suplica a Dios que le devuelva el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque estaba en pecado y porque no se había arrepentido. Pero cuando él fue a la presencia del Señor y le dijo, Señor, reconozco mi pecado, ahí empezó el cambio en la vida de David. Y yo te aliento a que vos nos llames
al 4213 3005, 4213 3007. Y si no quieres dar tu nombre, no lo des. Simplemente te alentamos a pedir oración, a unirte hoy a nosotros, porque queremos pedirle a Dios profundamente que en esta tarde, Viviana, en esta tarde, y lo digo como apóstol del Señor que soy, en esta tarde se tienen que romper y quebrar esas maldiciones. En esta tarde tiene que haber un quiebre en tu vida, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos. La voluntad de Dios es que al pecado lo llamemos por su nombre, pecado. Y si hay pecado, hay que arrepentirse, y para arrepentirse hay que primeramente reconocerlo. La consigna era: ¿cuáles son las evidencias de un verdadero arrepentimiento? Que reconozcamos el pecado. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios: el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios, dice la palabra. Mas el que lo encubre, dice, ese no podrá salir adelante. Y yo creo de que a esta altura muchos de los que nos están escuchando están cansados de la situación en la que se encuentran, cansados de estar atados al pecado, a la inmundicia, a una vida doble, Viviana, porque yo siento en mi espíritu que hay un montón de personas, de cristianos con una doble vida, que una cosa son el domingo en la iglesia, pero otra cosa son en la semana. En la semana se permiten decir malas palabras, tener malos pensamientos, engañar, mentir, muchos en condiciones de adulterio, fornicación, muchos que golpean violentamente a sus esposas, muchos que son violentos con sus hijos, y a la ira Dios le llama pecado. Y yo sé que esta palabra nos abarca a cada uno de los que la estamos escuchando. Pero este es el tiempo, porque dice su palabra que si nos humillamos, si podemos reconocer que verdaderamente no estamos haciendo las cosas bien, que hay cosas que cambiar, Viviana, en nuestras vidas. Solamente cuando reconocemos que las cosas están mal, Dios empieza ese proceso de transformación, ¿verdad? Así es necesario el poder reconocer y confesarlo, ¿no?, al Señor. Decías, a veces estamos como divididos, ¿no es cierto? Y justamente hay una palabra ahí en Oseas que cuenta de que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, Israel, como pueblo como otra parte del pueblo de Dios que somos nosotros, ¿no es cierto?, dice que estaban en esta situación, en situaciones de pecado, ¿no? Decían alabar al Señor, que lo amaban, pero lo decían con palabras, porque sus hechos decían totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Y dice que el mismo Señor le dijo en Oseas 10:2, tu corazón está dividido, pueblo, le dijo. Tu corazón está dividido, te perdiste, oh Israel, dice, mas en mí está tu ayuda. Y qué bueno que hoy podamos comprender esto, ¿no? Que en Él está su ayuda. Que si estás reconociendo de que te perdiste en algún momento, que si estás reconociendo que tu corazón en verdad está dividido, que le estás diciendo te amo al Señor, pero con tus hechos estás viviendo de otra forma, que sepas que Él es tu ayudador, que Él está dispuesto a ayudar. Gastón Caballero nos dice que una de las evidencias de un arrepentimiento genuino es el testimonio en nuestras vidas, dice. El cambio de actitud frente a esa situación que en otro tiempo estábamos, que es real. Gastón, te abrazamos. Natalia nos dice reconocer nuestro pecado verdaderamente con arrepentimiento, sin luego justificarnos, nos dice. ¿A qué teléfonos? Yo quiero invitarte, nos quedan 10 minutos y quiero invitarte a que nos llames y nos pidas oración por el área puntual de tu vida. Después vamos a hacer una oración y vos le dirás en tu intimidad al Señor, con nombre y apellido, el pecado que vos querés cambiar de tu vida. Pero simplemente a nosotros podés decirnos, bueno, me llamo fulano, no digas de dónde sos, a qué iglesia vas, y nos puedas decir, yo pido oración por mi vida espiritual, por mi vida moral, por mi matrimonio, por mi vida económica, porque también en la vida económica pecamos, ¿no? Y hablamos de robará el hombre a Dios, y muchas veces le robamos. Y el entendido que entienda, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios hoy quiere cambiar nuestra realidad. Dios quiere quebrar nuestra realidad de vida. ¿A qué teléfono lo pueden hacer las personas, Viviana? 4213-3005, 4213-3007, o puedes mandar tu mensajito al 1919, pones la palabra FM-Sion, un espacio y tu mensaje o consigna. Porque yo reconozco mi pecado, decía el rey David. Una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento
es la tristeza, el pesar que hay en nosotros. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida, siente pesar por sus pecados. Cuando mira para atrás, no se regocija, no se alegra. Cuando mira para atrás y ve los años que perdió atado a ese pecado. Cuando mira para atrás y ve todo ese tiempo que Dios no lo pudo usar como Él hubiera querido, sencillamente a causa del pecado. Cuando uno mira para atrás y ve el desperdicio de los talentos, el desperdicio del tiempo. Cuando uno mira para atrás y ve el tiempo perdido simplemente por no haber abandonado el pecado, eso tiene que producirnos pesar. Cuando uno mira para atrás y ve que ha deshonrado el nombre del Señor, que ha blasfemado contra Dios. Dice la palabra de Dios en una oportunidad que los enemigos de David se gozaron porque cuando David pecó, blasfemó contra Dios y todos se agarraron de ahí. ¿Cuánta gente hay que está blasfemando contra Dios por tu testimonio? Porque tu testimonio no es un testimonio santo, agradable a los ojos de Dios. Porque tu manera de vivir es una manera de vivir pecaminosa y profesando ser hijo de Dios. Muchas veces tu boca no lo testifica. Profesando ser hijo de Dios, quizás tu forma de vida, años en el pecado, años en la mentira, años en el engaño, años robando, años mintiendo, años, quién sabe, haciendo qué cosa. Años atado a los malos vicios, como templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hacemos con nuestros propios cuerpos. Los profanamos. Entonces yo hoy te quiero alentar a que comprendamos que el pecado es pecado y que Dios nos está ordenando que nos arrepintamos. En el libro de Lucas dice la palabra de Dios que fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario y que fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, estamos crucificando a Cristo solamente para nosotros día a día. Y estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Tenemos más llamados, Miguel? Así es, hermana Nilda de Quilmes pide oración por liberación y agradece por el cambio que Dios hizo en su vida. La hermana Raquel pide oración por fortaleza espiritual y salud física. La hermana Elizabeth pide oración por Gregoria y por Pedro para que haya paz en la familia y participa de la consigna y dice humillándose en la presencia del Señor y cambiando la actitud. Tenemos 5 minutos más y los alentamos a llamar. Vamos a orar, ya en unos minutos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pueda limpiar, que pueda perdonar, que pueda cambiar esa realidad y que Dios pueda hacer una nueva criatura en esta tarde con cada uno de los que están escuchando. Emilce llamó y nos dice que pide oración porque fuma mucho. Quiero hacer un paréntesis y vamos a un minutito de buena música. Creo que tenemos en punto un tema de Barrientos. Quiero contarles, tome nota, lápiz y anote, el día 31 de este mes, sábado 31 de este mes, vamos a estar llevando adelante una noche de gloria y transformación. Una noche de gloria y transformación en la avenida Monteverde, esquina Irupé, enfrente a la estación de servicio a la bajada del puente Claypole. Una noche de gloria y transformación. Va a estar con nosotros la salmista Keren Liz y nos va a traer el mensaje de la palabra del evangelista Víctor Panarello. Va a ser una noche de transformación. Estamos orando, ayunando y declarando, desatando que esa noche va a ser una noche de cambio, de quiebre, de transformación. Estamos hablando de transformación. El 31 de este mes, de agosto, vamos a estar llevando adelante una noche de